Las personas defienden su patrimonio, es mejor evitar conflictos, incluso lo defienden si son posesiones. De un cliente Es porque verdad. le invadieron su propiedad. ¿Cómo se te ocurre construir pegadísimo al mar, no? Y esto se hubiera prevenido, pues conociendo los límites. Bienvenidos a Topcast, el espacio donde la técnica se encuentra con la experiencia. Hoy hablaremos uno de los temas más delicados y al mismo tiempo más ignorados en el desarrollo urbano, los deslindes topográficos. ¿Cuándo se hacen? ¿Por qué se hacen? ¿Y qué errores pueden costar cientos de miles de pesos? Vamos al punto de partida. Oscar, ¿cómo definirías un deslinde topográfico? ¿Cuándo se hacen? ¿Por qué se hacen? ¿Y por qué es importante tomarlos en cuenta? El deslinde topográfico en sí es determinar mediante el estudio de las escrituras que sustentan la propiedad de un inmueble la posición geográfica exacta de sus límites de propiedad basándose en un estudio de campo que es el levantamiento proveído por el topógrafo. De ahí el término deslinde topográfico. Es para delimitar en campo lo que pocas veces realmente sucede cuando vamos y analizamos los terrenos. Esos límites de propiedad para que se respete la propiedad de los colindantes y se resguarde el propio patrimonio. Ya lo decía yo, ¿cuándo se hacen? En dos situaciones, cuando vas a comprar un terreno y cuando vas a tirar un cerco, una barda. Cuando vas a comprar un terreno, porque es muy común que lo que te ofrece el vendedor en la escritura pública, y el vendedor se va sobre lo que dice los metros cuadrados de la escritura pública, es común y muy común en nuestro oficio, el 80% de los casos, que físicamente no coincide. Es decir, te están vendiendo 1000 metros, pero a la hora de hacer el deslinde, resulta que son 850. Y el vendedor te vende el metro cuadrado a un precio, 7,000, 8,000 pesos, y lo que dice la escritura. Y el perito evaluador no es necesariamente el responsable de hacer o de verificar que los metros cuadrados que dice la escritura es realmente lo físico. Ese es el trabajo de un topógrafo, de un perito topógrafo. Entonces, hacer un deslinde que te puede costar 6,000, 10,000 pesos o lo que resulte según las características del terreno y el alcance, pues si el precio del metro te lo venden en 8,000 para la operación de compraventa, pues y demuestras que al terreno te está faltando 150 metros o lo que sea, pues te estás ahorrando miles de pesos, cientos de miles de pesos. Y si esto lo extrapolas a terrenos de 1 hectárea y 10 hectáreas, estarías ahorrando millones de pesos. Oye, Alex, una pregunta, porque me queda la inquietud que estás hablando de predios, terrenos, ¿no? Yo en mi cabeza me imagino un terreno rústico, un terreno baldío o un terreno así. ¿Aplica también para propiedades ya construidas? Por ejemplo, yo tengo una casa particular o tengo un negocio que tiene un terreno con una bodega o algo así. Realmente, o sea, también aplica para eso, porque te estoy escuchando hablar que estás enfocándote al tema de los predios y en mi cabecita pienso yo que es terreno rústico, un terreno baldío al momento de quererlo comprar. Y es el común que se piensa, el terreno que está delimitado por cercos, sin construcción. Pero lo vemos por toda la ciudad. Colonias antiguas, hasta en fraccionamientos nuevos, donde la escritura, un terreno que tiene construido más de 50 años, y ahí está, y nadie ha notado nada en la construcción, a la hora de hacer una compraventa o una subdivisión para vender una fracción, observamos que le falta terreno. O le sobra, pero muy común, que le falte. Y los propietarios, si han vivido allí todos esos 50 años, los hijos, lo que sea, se empiezan a acordar, sí, mi papá le donó a mi tío un corredor, o se arreglaron entre ellos, pero nunca se legó escritura pública. Y empiezan a recordar, pero bueno, pues ahora hay que arreglarlo legalmente, hay que darle ya el sustento y el arreglo legal actual para poder hacer lo que quieres, porque ya el terreno le falta. Entonces, en colonias como aquí en Hermosillo, en San Benito, en Valderrama, en Centenario, es muy común, que eran terrenos grandes, es muy común encontrar diferencias en terrenos construidos actuales. ¿Te ha tocado? Sí, muchísimo, sobre todo en ese tipo de colonias donde no había un plano de lotificación que definiera un lote tipo
o si lo hubo ya para el momento de llegar a hacer mediciones. Actualmente, pues te encuentras con una colonia que es tan dinámica que todos los predios han tenido transformaciones. Pero sí, es importante fijarte precisamente en el antecedente de propiedad. Ahí es donde se te basa la identidad original del predio para ver si precisamente pasó por un proceso de transformación. Ese es otro de los puntos que aborda un deslinde. El que entiendas que por su antigüedad pudo haber pasado de mano en mano, pues pudo haber con el paso de los años haber cambiado de propietario en diversas ocasiones. Y en colonias como estas, incluso haberse dividido como un derecho de heredad entre familias después de que pasan los años. Así que, tanto por su naturaleza original en este tipo de colonias, como por el paso del tiempo, definitivamente es en donde más se puede aplicar la necesidad de un deslinde. Oscar, ahí se aplicaría la subdivisión, aunque sea de palabra. Por ejemplo, como antes no había una perfecta medición de los terrenos y llego yo, lo compré. Oye, es que así me lo vendieron porque me dijeron, vale tanto y son 1000 metros cuadrados. Un ejemplo. Y a la hora hacer el deslinde y resulta que un vecino me está comiendo una esquina y eran los 900, ¿no? Ahí, ¿qué método legal pudiera yo aplicar? El paso inicial es ese, hacer el levantamiento del predio, el análisis de las escrituras, con esto el deslinde de la propiedad para determinar si le hacen falta alguna porción o si tiene superficie de más en comparación a lo que dice su sustento de propiedad. Y ya en este tipo de casos sí, como una medida de rectificación o de actualización de la posición o de la conformación geométrica del inmueble, la solución puede ser, dependiendo del caso, una subdivisión o una fusión con otra cosa. Pero eso deriva de un análisis detallado del... Okay, perfecto. Disculpe, por ejemplo, entiendo lo que me estás queriendo decir, pero déjame ver si lo puedo parafrasear, ¿no? Entonces, mi escritura dice un área, una superficie, tanto en sus límites linderos norte, sur, este, oeste, y bajo un esquema de un cuadro de construcción, y me dice una superficie. Entonces, a lo que estoy entendiendo, puede estar mal eso en la escritura, a lo que mide realmente el terreno físicamente en terreno, válgame la redundancia. Totalmente. Y eso es lo que hace el estudio de deslinde. Y si lo podemos definir, como se ha dicho, es el estudio comparativo entre la superficie física de tu terreno delimitado por predios o bardas contra el polígono que se arma de tu escritura pública. Y la escritura pública es muy limitada en darte información para construir un polígono. Como tú lo dices, Leonel, norte, sur, este, oeste. Medida y colindancia y superficie. Pero no te dice, si bien te va la escritura, te va a decir rumbo. Si mejor te va a decir coordenada. Y si tienes muchísima suerte, va a estar correcta esa descripción de rumbos y coordenadas. Siempre hemos dicho aquí que analizamos, pues cuando analizamos las escrituras de fondo, siempre encontramos que no cuadra necesariamente el polígono armado con la superficie que dice, o se cruzan las líneas, o en el peor de los casos ni siquiera cierran las líneas, quedan polígonos abiertos. Y entramos a un tema muy interesante, la normatividad, la legalidad. Si bien hemos definido qué es un deslinde y cuándo es útil usarlo y por qué, ¿qué dice los reglamentos? ¿Qué dice la normativa sobre los deslindes? ¿Tenemos una normativa sobre deslindes en Hermosillo o en Sonora? Hay buenos esfuerzos en definir una normativa que rija la labor de los topógrafos. Sin embargo, creo que todavía hay vacíos que son áreas de oportunidad muy importantes. Ahorita tú comentabas el tema del cuadro de construcción, ahorita tú comentabas el tema de rumbos y distancias. Y es dependiendo de la fecha y del método en el que se desarrolló una escritura de un predio, donde se emplea una cosa o la otra, o las dos. Pero hay épocas en las que la primera tecnología, el cuadro de construcción, viene prácticamente de emplear recursos de posicionamiento geográfico del sistema de coordenadas actual que usa el catastro para poder llevar a cabo la actualización de la cartografía de la ciudad, que es el UTM WGS 84.
Y esto es, 84, en 1984 se promovió. Previo a eso no se usaban cuadros de construcción que tuvieran unas coordenadas en este sistema de posición geográfica. Entonces es muy importante que hagas un estudio preliminar de lo que sustenta la propiedad del inmueble y de su historia. Para mí es muy importante su historia. Es realmente un análisis forense a veces, el que tienes que hacer sobre un predio, dada su antigüedad, su complejidad en el sustento de propiedad, las vaguedades, las cosas tan mal procesadas en la descripción de su identidad geométrica y de su posicionamiento geográfico, que tienes que hacer un análisis de su origen, de qué cosa partió, ¿sí? Estamos hablando de un deslinde y ahorita tocó Diego el tema de las subdivisiones. El deslinde es de una propiedad que viene de un todo, de algo que se fue fraccionando con el tiempo. Es importante revisar sus colindantes. Entonces es muy importante el trabajo preliminar, el análisis del estudio de los antecedentes para determinar cuál es tu método para investigación de campo. Me refiero a recabar la información de campo que te va a servir para... Entonces estos métodos no están ahorita volviendo al tema de la normatividad, no están muy bien empatados entre quien ejerce la profesión allá afuera y quien te va a supervisar el trabajo. Y esas son las áreas de oportunidad que hay actualmente. Oscar, ¿quieres decir entonces que no hay un método estandarizado por ningún área o un despacho topográfico o que lo dicte la autoridad, ¿no? O sea, que digan, oye, ¿sabes qué? Este es el método a utilizar para poder hacer un deslinde y no se metan, porque veo que tú usas mucho un detalle, pues, ¿no? Desde la historia del lugar para saber cómo se fue comportando el polígono, a lo mejor no fue de cómo inició, sino que se fue transformando en cómo pasó de dueño en dueño. Y tú ocupas saber esa historia para poder hacer o poder utilizar un buen método. En ese caso, no hay un estándar que te dicte alguna autoridad para que esto pueda ser a detalle. Hay un estándar de representación gráfica, hay un estándar de cumplimiento de requisitos, de llenado de formato para un trámite, pero no hay un estándar no hay una verdadera norma técnica para llevar a cabo. En Hermosillo no lo hay. Y debo decir que nosotros estamos haciendo esfuerzo de crear la primera norma técnica. Es mi segunda coordinación, mi segundo bienio como coordinador de la especialidad de topografía del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, y juntos estamos creando la primera norma técnica para el municipio de Hermosillo. Claro, los hay en otros municipios, los hay en otros países, tomamos referencia, pero aquí la estamos, pues, particularizando para necesidades que hay. Es cierto, hay formatos en el reglamento de construcción, de desarrollo urbano, que dicen, pues, qué requisitos hay que integrar para promover una solicitud de fusión, una solicitud de deslinde y de subdivisión. Pero no hay una norma para practicar, para realizar este expertise, como el que comentaba Oscar, este ejercicio, este trabajo de fondo. Y estamos, además de promover esta norma, yo siempre le he dicho, las escrituras actuales, como describen los polígonos, no son suficientes. Tiene que haber un cambio de fondo. Y la tecnología, la modernidad actual, nos permite promover a nivel municipal, estatal, nacional, promover un nuevo formato de escritura que dé debida identidad al inmueble. Actualmente la escritura habla de una cosa técnica. La escritura debe hablar de dos, pero hay un requisito técnico obligatorio. Habla del precio de la cosa, del precio del inmueble, hablo de inmuebles, y habla de la identidad del inmueble y de la propiedad. Pero el requisito técnico obligatorio actualmente es el que ayuda o asiste a darle valor económico al inmueble. Para tasar impuestos, para la compraventa, me refiero al avalúo, elaborado por un perito evaluador. Pero están dejando de lado la especialidad de darle identidad al inmueble, y ese es el deslinde topográfico. Tenemos que olvidarnos de medidas y colindancias y rumbos, y tenemos que adaptarnos a cuadros de construcción con datum WGS84 o el ITRF 92 que se usa en México, empezar a identificar polígonos con coordenadas. Y no hay pierde. Eso te permite ubicar en cualquier parte del globo terráqueo, ubicar con precisión las medidas, la superficie, la ubicación, y se resolverían muchas cosas. Ya lo decía el buen amigo
ingeniero Ricardo León Ver, el presidente del Colegio Nacional de Peritos Topógrafos. Él se acuerda y lo explica en sus presentaciones cómo escrituras del centro del país no hablan de metros siquiera. Hablan de cordeles, de codos, de pies. Las referencias que usan no son mojoneras. Las mojoneras son la piedra pintada, el arroyo seco, el árbol de tres ramas. Tomando en cuenta eso precisamente que estás diciendo, bueno, pero traérnoslos a la actualidad, a un ejemplo, vaya. Yo voy a comprar un terreno. Tengo un terreno, ya tengo el comprador, ya es más, ya estoy cerrando el trato. Me dice que son 1000 metros cuadrados. Ok, veo que el vecino tiene su barda limitando en todos los lados, ¿no? Entonces yo confío, porque me está mostrando una escritura donde dice que son 1000 metros cuadrados, yo confío que son los 1000 metros cuadrados. Entonces mando a hacer un deslinde, porque me estás aconsejando que antes de comprar es cuando se necesita hacer un deslinde, o si ya tienes tus dudas, pues se hace, ¿no? Ya lo compré, bueno, estoy en ese proceso de compraventa y se me hace como que se ve un poco pequeño el predio. Los contrato, hacen el estudio de deslinde topográfico y me doy cuenta de efectivamente mi terreno no son los 1000 metros cuadrados que me ofrece la escritura y que me está ofreciendo el señor, el que me está vendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? Porque el vecino ya tiene fincado y el contrato, bueno, de primera instancia no voy a comprar los 1000 metros, voy a comprar 800 metros, ¿no? Pero vámonos un poquito. Si ya lo compré, ya tengo ese terreno, ¿qué hago? Porque mi escritura vale 1000 metros cuadrados, pero el vecino ya tiene su barda para mi lado, el otro de acá también, ya me comieron medio metro, un metro o lo que sea, y ya se me redujo el predio. ¿Qué sigue? Ya hice el deslinde, ya nos dimos cuenta de eso, ya lo oficializamos el deslinde. ¿Qué sigue? Yo tengo un ejemplo de caso de experiencia real. ¿Tienes tú algún caso que recuerdes? Sí, uno impresionante de cientos de miles de valor, que representaban cientos de miles de valor en un predio de 3 hectáreas en la ciudad. Un predio que precisamente por la laxitud del procesamiento de la información y la migración entre una tecnología y la otra terminó quedando mal registrado en el catastro. Y es importante que como perito tú seas transparente y honesto con el cliente. El error del registro estuvo en una compraventa habiendo hecho previamente una subdivisión y en la que el perito, a pesar de haber encontrado una fuerte diferencia en la superficie del polígono remanente, lo registró con el resultado aritmético de restar la superficie que estaba vendiendo. Y entonces cuando llegamos años después a deslindar la propiedad remanente al propietario, pues le faltaban 5,000 metros cuadrados de 50,000 que había vendido. Había vendido 5 hectáreas de un polígono de 5 hectáreas de un polígono de 30 hectáreas. Y al remanente, años después, le faltaban 5,000 metros cuadrados. La verdad es que ya haciendo un análisis muy profundo de los antecedentes, nos dimos cuenta que el predio estaba definido por curvas en uno de sus linderos y ahí no habían sido bien dibujadas porque el cuadro de construcción utilizado no representaba curvas. No sé si recuerdas que antes de los recientes formatos de cuadro de construcción no había un cuadro de construcción que te definiera cuál es el centro de la curva, cuál es el radio, cuál es la longitud de curva y tal. Estamos entrando en un tema muy técnico, pero a fin de cuentas, cuando se procesó esa información para su registro, se procesó como líneas rectas. Y esas curvas precisamente contenían esa superficie faltante. Y así fue trascendiendo el registro del predio hasta el momento en que iban a intervenirlo para su desarrollo y pues obviamente lo encontramos nosotros en el análisis del deslinde. Ese es un caso muy importante. Porque a fin de cuentas el acuerdo la solución del problema tenía que llevarse a cabo en común acuerdo con la parte que compró el área donde estaba el faltante. Es decir, le vendieron una superficie cuando en realidad le estaban vendiendo 5,000 metros más. Entonces se tuvo que llevar a las instancias a oficializar y se tuvieron que ir juntos de común acuerdo. En base a nuestro dictamen, en base a nuestro análisis y dictaminación, y
estuvieron de acuerdo en corregir sus escrituras. Ese es un tema de defensa patrimonial en la que no hubo dolo, sino que hubo una falta de precisión en el momento de hacer una subdivisión y una falta de comunicación de quien hizo esa subdivisión a su cliente, decirle, oye, en el remanente me está faltando tanta superficie. Aunque les parezca increíble, en Top contabilizamos más de 60,000 deslindes topográficos en estos 15 años. Podríamos entretener con muchos casos, pero uno muy sencillo y común. Tú lo conoces, Diego. Viene este camarada y me dice, compré un terreno en la colonia Pitic. El metro vale 8,000 pesos, 10,000 pesos el metro. Estaba baldío, pues estaba cercado, semibardeado, 10,000 metros, dice la escritura. Hagamos el deslinde porque quiero empezar a diseñar mi proyecto arquitectónico. Pues es muy importante. Este horror también ocurre en los arquitectos que empiezan a trazar el proyecto sobre lo que dice la escritura, pero aguas, hay que revisar si físicamente lo tienes. Luego no te cuadran las medidas de las paredes. Entonces hicimos el deslinde y sorpresa. Oye, pues yo ya lo veía raro ese terreno. No lo veía cuadradito como lo escribía la escritura. Tiene 700. ¿Pero cómo? Dice, pues si yo pagué por 1,000. Pues aquí está el resultado. ¿Qué usamos? ¿Qué herramientas usamos para hacer el deslinde? Pues la modernidad, la tecnología de ahora nos permite ser precisos al centímetro, milímetros, con 4 decimales en las coordenadas, con GPS 2 frecuencias, hasta los medimos, lo comprobamos con un dron, un ortofoto, son 700. Pues a reclamar los 300, porque pagó por esos 300. Se habían perdido. La escritura decía 700, mencionaba que decía la escritura 1,000, pero pues así está escriturada y se perdió en 300. Quiso hacer un pleito, se dio cuenta que iba a ser largo, que iba a pedir más dinero, no quiso entrarle. Prefirió perder los 300 metros cuadrados. Entonces él me dice, a partir de ahora, todas las compraventas que vaya a hacer, le voy a hacer un deslinde topográfico. Quiero comprobar que realmente me están vendiendo lo que dice el papel. Y si no, pues lo uso como argumento y herramienta de negociación. Pues $250,000 la diferencia. Sí. Se vale. O sea, se ahorró esta persona $250,000. No, pagó. Pagó. O sea, pagó de más. Pagó de más. O sea, y en la colonia Pitic, urbano. Súper importantísimo hacer, revisar primero las escrituras, ¿no? Para ver qué dice, porque a lo mejor nos llevamos algunas sorpresas, ¿no? ¿Qué te han parecido las herramientas que utilizamos para hacer los deslindes? Fíjate que yo vengo desde la escuela, no veía lo que es la tecnología, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Yo me quedé con una estación total robótica, que creo que era lo más preciso que teníamos en aquel momento, que tiene sus funcionalidades actualmente, ¿no? Por ejemplo, en terrenos, por ejemplo, obras de minas subterráneas, ahí sí se aplica porque no hay señal, pero vengo aquí a Top, me integro y me veo que haces los deslindes, los levantamientos topográficos con bases en drones. Y drones, no cualquier drones. Yo tenía un concepto, les voy a platicar aquí en cortito, que el dron era un juguete, ¿no? Cuando llego aquí a Top y veo estas grandes aeronaves que digo, oye, espérate, verás, ¿qué estás haciendo con esto? En mi tiempo las ortofotos, las curvas de nivel, perdón, se sacaban a partir de ortofotos de fotogrametría, le tenías que trazar prácticamente las curvas de nivel. Ahora veo que los software están súper adelantados y en base a la información que genera el dron, te puedes generar las curvas de nivel, por ejemplo, e incluso la precisión es lo que me tienes totalmente sorprendido tanto en las fotografías, las ortofotos, como en los equipos GPS que usamos, perdón. Esa precisión se me hace increíble. El equipo LIDAR, el equipo todo con lo que te apoyas para generar tanto en software como en campo, en gabinete, perdón, como en campo, se me hace increíble hasta la fecha. Y realmente invitamos a la gente a que conozca un poquito más sobre estos equipos que, como ayer te platicaba, uno rápidamente se acostumbra a lo moderno, a lo que te hace la vida fácil. Fíjate que viví yo... Como a ti, me tocó la transición y la satanización de la estación total al GPS.
Y estoy seguro que le pasó del Teodolito a la estación Total. Decíamos los topógrafos, no, el GPS no puede ser preciso como la estación Total. Exacto. Y hubo una resistencia al cambio. Y hubo muchas comparativas. Aquí lo hicimos, comparativas. A ver, esto mide con la estación Total esta distancia. Nos fuimos al Parque Madero a medir. Y esto mide con el GPS. Empezamos a comparar. La tecnología, la precisión, la confianza, la tecnología sigue, aún el GPS aún sigue mejorándose año con año. Ya estamos en la L5, al rato vamos a estar en la L10. Sigue, ya no sé si ya tenemos precisión centimétrica, no sé hasta dónde vamos a llegar con la precisión. Y lo mismo ocurrió después de la adopción de todos del GPS y el reconocimiento de una herramienta que es precisa, con sus limitaciones, viene luego el dron. Y nuevamente me tocó desde el colegio de peritos topógrafos la satanización del dron. No, el dron no puede ser tan preciso. Y ciertamente los primeros drones no ofrecían, había que hacer mucho procesamiento, muchos cuidados, muchos controles, cruces de control en el suelo para poder tener una ortofoto precisa que podamos comprobar. Hoy por hoy la tecnología de drones ahora en 2025 pues están haciendo fácil el trabajo del deslinde. Para nosotros es un complemento indispensable. El GPS nos ofrecía puntos que había que armar, pero finalmente era un fondo negro. Estábamos limitados en información. El dron nos da una inmensidad de información gráfica, una foto pues precisa, que nos permite tomar criterios de decisión valiosos. Y en Hermosillo, siempre he dicho, Hermosillo es ideal para hacer topografía. Tienes que soportar un calor de los 1000 demonios, pero que esté un clima, una vegetación seca, esteparia, desértica, permite navegar bien tanto con el GPS como con el dron. Otros escenarios donde hemos trabajado como Yucatán, la selva, el GPS pierde señal debajo de un árbol. Dentro de sus limitaciones, el GPS se pierde debajo de un techo, debajo de un árbol. La vegetación con la ortofoto, pues no te permite generar o ver el suelo, el nivel de suelo. Procesa la copa, la masa vegetal de los árboles. En Hermosillo no. En Hermosillo tienes espesor, ves todas las curvas de nivel. Si hay un árbol, ves el montoncito. Y muy útil para censos de vegetación. Cuando haces una ortofoto para un censo de vegetación, identificas 8 mezquites, 3 cactáceas, tantos aguaros, un palo fierro, y logras hacerlo. No lo podrías hacer si tienes una masa vegetal densa, que sí se observa en Hermosillo a un lado de los arroyos, pero en un predio ordinario logras generar buena información con la ortofoto. Hasta la puedes georreferenciar. Si te interesa un árbol dentro de un terreno, lo georreferencias. Y va parte de tu estudio de flora. Y como platicamos, hicimos el comentario, Oscar y yo al principio, le da un valor, ¿no?, al terreno, hablando ahorita de terrenos y deslindes, le da un valor importante a ese terreno si tienes un árbol y dependiendo de la edad, dependiendo de la talla del árbol, de la especie del árbol. Y también puede ser un obstáculo para que podamos construir en caso de que tengamos un árbol que muchas veces son introducidos. Vaya, un ejemplo muy claro, los yucatecos que en algún momento estuvieron súper de moda aquí, que fueron introducidos, y pues estos no te dejaban construir o te levantaban banquetas ya que estaba construido y demás, ¿no? Una raíz con un geotropismo muy negativo y levantaba el suelo, ¿no?, ya construido. Entonces sí es súper importante parte de hacer esta práctica de deslindes al momento de ver vegetaciones en ellos, en esos terrenos. Y un ejemplo que relacionamos mucho el deslinde con la ecología es que pudiéramos ver cómo se relacionan al momento de administrar también el suelo. ¿Cómo se administra el suelo? En donde hay un área natural protegida, podemos, deslindarla bien si el terreno de interés está pegado a ella. ¿Para qué? Para no entrar en detalle con que podamos impactar esa área natural protegida o la zona marítima costera, ¿no? La zona marítima en la que vamos a hacer una construcción en las costas y es súper importante hacer un deslinde para no entrar dentro de la zona, no pegarle por ejemplo, a espacios donde hay anidación de tortuga, por ejemplo, o de otras especies.
Es la relación más clara que encuentro yo, el deslinde con eventos ambientales. Y ya lo has visto cómo las ortofotos logran ver A detalle. nidos de tortuga. Sí, Si lo claro. vuelas a buena altura, logras ver animales. En la Sofemat, tengo un caso en Altamira, cómo observamos a través de imágenes de satélite e imágenes de dron, vimos cómo se movía en 10 años Las ofrendas. La migración. el suelo Ah, ok, en la arena de ok. playa. La Decía pleamar, la... una compañía, una petroquímica importante en el país internacional, una planta en Tamaulipas, tenían un polígono Oh, y decían, no lo encuentro, o sea, el polígono me está dando en el mar Ujú. y necesito ocuparlo. Pues con sus coordenadas, UTM, y pues vamos, ¿no? Y queríamos amojonar, ¿no? Pues ahí decidimos, pues está en el mar, ¿no? Pues, ¿cómo llegamos? Hola, cambio climático. Y pensaba yo, tal vez es un tema de, porque era 200 metros se alejaba de la Sí. tierra al mar. Pues yo creo que es un cambio de coordenadas, tal vez se proyectó en NAT 27 y ahora es W84. Y empezamos a revisar, pero cuando empezamos a revisar las imágenes de satélite, en las mismas coordenadas, vimos el movimiento de la tierra. Ahí el terreno ganado al mar. La Sofemat se estuvo moviendo. Y hace 10 años, cuando la Semarnat otorgó, era un tema o una autorización de MIA, otorgó ese polígono en concesión, sí había mar en ese momento hace 10 años. Pero actualmente ya el terreno se lo había comido. Si había playa. Sí había playa, sí había playa, perdón, Claro. sí había tierra, sí había playa. El mar se lo comió Y se lo después. comió. ¿Sí? Claro. Y este movimiento de oleaje, de que se mueve el agua, libera y te cubre. Te cubre y te libera tierra. Es un ejemplo bien claro hasta en los arroyos y en los ríos. El ensolve, pues, el famoso ensolve donde la materia orgánica va ganándole terreno al cauce, a la cuenca donde viene corriendo el río, su camino, vaya, lo va llenando de tierra, de vegetación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mar también se empieza a mover, pues la tierra se empieza a mover hacia el mar. El mar va ganando terreno. Y pues se va metiendo el mar hasta donde llega la construcción muchas veces, ¿no? Si estamos hablando, principalmente el ejemplo es muy claro en los hoteles. Vete para el lado de la Riviera Maya y demás. Allá vas a encontrar que todo el mundo construyó pegadito al mar. No quiero saber cuando el nivel de mar empieza a cambiar. Claro, no se da de un día para otro. Tarda años, pero llega, pues, ¿no? Y ahora más con todos los cambios que vemos a nivel mundial, pues creo que es algo importante a considerar. Siempre ha sido muy criticado. ¿Cómo se te ocurre construir pegadísimo al mar, no? Sí. Pero bueno, Leonel, tú ya volaste el dron, ¿verdad? Sí, sí, tuve la oportunidad. El dron LIDAR, ese es el que nos permite observar a través de la vegetación. No estábamos hablando de las herramientas que usamos ahora en la actualidad para hacer deslindes. Echamos mano de GPS, de coordenadas. Son muy precisos hoy por hoy los GPS. Con las limitaciones que tienen de techo, pues si no se cuenta con el GPS, se pueden usar drones, se pueden usar escáneres LIDARs y la vieja confiable, la estación total. La estación total es muy útil y la utilizamos para supervisión de obra, para construcciones, claro, también para fincar, pero para una supervisión de construcción en su verticalidad y en su horizontalidad, pues no te vas a parar con el GPS arriba de las vigas o en taludes. La estación total con su láser es la herramienta indicada para estas funciones. Quiero decir que las diferentes herramientas, estación, GPS, drone, LIDAR, tienen diferentes funciones útiles que si se complementan, tienes gran información precisa para la toma de decisiones. Llegamos a un espacio de reflexiones, de lecciones aprendidas. ¿Qué reflexiones hacemos sobre el tema de deslindes? bueno, a mí se me hace súper importante para la administración del suelo, ¿no? Ya sea para construcción, ya sea para tomar decisiones dentro de dónde se va a llevar a cabo una actividad. Si no vamos a estar perjudicando, en mi caso, con los temas ambientales, un área natural protegida o una zona de interés, ¿no? Como un manglar, algún santuario de alguna especie. Es una súper herramienta que debemos de utilizar para poder evitar ese tipo de problemas al momento de llevar a cabo una actividad o de administrar como tal el suelo, ¿no?
Un ortofoto sin duda es muy útil para... Súper. Lo hemos usado mucho, incluso con los manifiestos de impacto, los cambios de uso de suelo, donde ya con certeza decimos dónde se van a llevar a cabo qué actividades dentro del polígono y cómo las medidas de mitigación que vamos a tomar para esas actividades y no dañar ciertos espacios naturales que ya estén delimitados ahí, ¿verdad? Oscar, ¿qué opinas? ¿Un ortofoto nos serviría, le serviría a la autoridad, nos serviría a nosotros los especialistas para un mejor desarrollo urbano? Desde luego que sí. Ya es un elemento indispensable para el control urbano. Yo considero que debemos de sustraernos de la idea de que es un medio útil exclusivamente para llevar a cabo una actualización catastral, cartográfica. Sabemos cuáles son las funciones de lo que hoy por hoy vemos como una cartografía y son realmente muy limitadas o enfocadas específicamente al control del registro predial. Predial desde el punto de vista de predio, no desde el punto de vista recaudatorio, pero a fin de cuentas tiene eso como consecuencia, una recaudación y una administración de la ciudad. Sin embargo, es importante ver esta tecnología como una herramienta de control de territorio. A fin de cuentas, ahora que mencionas la palabra gobierno, pues gobernar es administrar un territorio, ¿no? Si tienes control del territorio, gobiernas. Si gobiernas, administras el territorio. Si administras el territorio, necesitas leerlo, necesitas estudiarlo. No puedes en una ciudad como Hermosillo, ya a nivel metropolitano, a nivel metrópoli de más de 1 millón de habitantes, pues pensar que puedes penar la ciudad a pie. Eso es definitivamente imposible en términos de recurso humano. No puede hacerlo una administración para tener los números de esa ciudad, el análisis, el feeling pues de lo que está sucediendo en la ciudad en todos los ámbitos de una administración, dentro del mismo tiempo limitado de una administración, si mandas a la gente a cubrir ese territorio a pie. Por eso las grandes ciudades tienen que echar mano de estas tecnologías. Y eso me hace llegar al punto de la diversidad de información. Es decir, lo sustraes de este ámbito limitado que acabo de comentar de la actualización cartográfica para meterlo en todos los demás ámbitos de regulación municipal y por qué no estatal. A fin de cuentas, entre instituciones pueden hacer una sinergia para tener el dominio visual de lo que pasa en las ciudades. Y si bien ya decíamos que la tecnología nos asiste mucho, pues es importante desarrollar el criterio para poder hacer un debido deslinde. Es necesario tener un conocimiento de fondo legal, si bien no normativo, porque está en desarrollo, sí legal sobre el sustento de la propiedad, sobre el derecho. Es verdad, te metes con el patrimonio de las personas, lo decías, las personas defienden su terreno como si fuera su país. Decía yo, antes de comprar y antes de construir una barda, recomendable el deslinde, porque aquí lo hemos visto. Tiras una barda y le afecta 5 centímetros al terreno del vecino, te van a hacer un pleito. Le va a llegar con una denuncia, una demanda que no va a derivar en nada. Pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Mejor prevenirlo desde el inicio, corregir, marcar con precisión los límites de terreno para que cada quien respete su terreno. Tú lo has visto, Leonel. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un deslinde? ¿Cuánto tiempo le tiene que invertir una persona en contratar el servicio y tener un resultado para tener clara la información sobre su patrimonio? Sí, a mí me queda claro que es importantísimo que todas las personas, ya lo mencionabas, ¿no? Tú como antes de comprar, cuando vas a querer construir tu barda perimetral sobre tu terreno, pero yo creo que un poquito más allá vamos a los casos particulares de las gentes que empiecen a revisar sus escrituras, ¿no? A ver qué dicen, a ver, oye, espérate, mi escritura dice que son 7 metros de frente y resulta que el vecino
ya tenemos 20 años viviendo aquí, pero no me he dado cuenta de que la barda está de mi lado, me está robando los 30 centímetros de un block generoso de 30 centímetros. Entonces, más aparte la enjarró con 5 centímetros el señor, ya te robó 40 centímetros de tu terreno. Pues entonces, sí es echar un vistazo a las escrituras. Oscar, ¿me vas a decir algo? Perdón. Pues podríamos abordar como ejemplo el caso en el que en un conocido fraccionamiento en la salida a Nogales fuimos a mojonar a petición de un cliente porque le invadieron su propiedad, un predio ya consolidado con su residencia construida, con su familia viviendo ahí. Pues tomó parte del predio colindante que se mantenía como baldío desde el origen del fraccionamiento y hicimos el análisis de escritura, había un diálogo entre ellos, un acuerdo para decir, oye, pues te vendo esa parte, pues quédate con ella, te la vendo. Y este propietario del predio baldío viene y nos contrata. ¿Recuerdas que fuimos a mojonar? Sí, claro, sí recuerdo esa parte. Precisamente uno de los vértices del predio, al unirlo con el otro y definir el lindero poniente que iba a dividir la nueva propiedad, es decir, el lindero negociado, pues pasaba precisamente por un árbol. Y era finalmente entre el interés de uno y el interés del otro, estaba un árbol de por medio que te obliga a cambiar ese rumbo, a cambiar ese vértice para sacarle la vuelta. Y ahorita que tocamos el tema de la importancia pues de los árboles, de la importancia de lo ambiental, como también un elemento de estos, visto con la importancia que merece, visto por el ojo experto, puede llegar a cambiar un acuerdo previamente establecido, llegar con las partes y decir, ¿quién quiere el árbol? Pues, o sea, dime dónde te cambio este punto, porque el árbol está en medio. ¿Te vas a quedar con él? De paso, el señor le podía mucho tener que ceder reconoció que se había excedido, pero le podía mucho porque en esa excedencia había sembrado árboles frutales. Sí, y era el de la discordia aquí, era un palo verde, un palo fierro. Un palo fierro. De bastante tiempo, ¿no? Ahí entonces, ahí el ecólogo nos puede decir en qué puede derivar eso. Espero que alguien se lo haya quedado, que no lo hayan tirado. Y esto se hubiera prevenido, pues conociendo los límites. Es parte de las reflexiones. Es importante lo que menciona Leonel, revisen sus escrituras, más si van a hacer herencia, si van a construir, si van a vender, si vas a comprar, asegúrate que te están vendiendo lo que te ofrecen. Las personas defienden su patrimonio, es mejor evitar conflictos, incluso lo defienden si son posesiones. Delimitar debidamente un predio te blinda de problemas legales, incluso. Claro. Te da seguridad tener esa información, tenerlo en plano, con coordenadas, con ortofoto, poderlo ubicar en un KMZ en Google Earth, que nunca se te pierda, que tenga la firma de un perito topógrafo para darle una validez y una certeza para promover un deslinde oficial o promover en caso de defensa, una denuncia, una demanda. Un plano topográfico respaldado te da la base técnica al abogado para promover una denuncia en caso que te vieras afectado. Oye, Alejandro, ahorita que comentas eso, me vuelvo así inevitablemente al tema que abordaste ahorita de la importancia que le dan las escrituras a la evaluación. Y muchas veces la evaluación, como producto de un ingeniero o de un arquitecto en la especialidad, pues de repente sienten la atribución de meter una descripción del polígono y a veces se puede decantar quien va a deslindar por la información que contiene el avalúo cuando en realidad no estaba enfocado a deslindar la cosa, sino a conferirle un valor. El avalúo copia las medidas y la superficie de la escritura. Vuelvo a eso que decías ahorita porque tenemos el ejemplo de San Miguel de Allende, ¿no? Algo muy, pues de repente lo único que teníamos para armar el polígono, ya después abundó el cliente en la información descriptiva del predio, pues eran la descripción en cuadros de construcción de un avalúo. Pero ahorita que comentabas el tema de las escrituras, lo importante que es que deje verse ese instrumento como el único que realmente importa. A fin de cuentas es que en base al valor se determinan todos los impuestos para la traslación del dominio, para los pagos de derechos registrales. Sin embargo, pues cuando un abogado va a echar mano de una escritura y va a contratar nuestros servicios,
ve como una cosa escrita en piedra lo que el notario dice en el cuerpo textual de la escritura. Retomo ese tema porque ahorita que lo abordaste, creo que hay que llegar al punto que hemos discutido nosotros, ¿no? De tratar de llevar a, a esta, a las escrituras el plano que sea resultado de una pericial hecha por una mano experta. En este caso, muchas veces se pierde la precisión por la transcripción que hacen dentro de las notarías, o ponen un sello o ponen un QR encima de donde está la descripción de los rumbos y distancias de un predio. Se pierde la posibilidad de resolver inmediatamente. Entonces, creo que es importante abundar en eso, en que pueda haber como apéndice o como inserto de la escritura, tal como lo presenta un perito, el plano topográfico.